Buenas noches, tengan todos, estimados asistentes en esta oportunidad, magistrados y personal auxiliar jurisdiccional. El día de hoy celebramos la 8ª sesión de nuestro seminario sobre el nuevo Código Procesal Penal. Hemos comenzado este curso en el mes de septiembre. Han habido bastantes jornadas muy interesantes, hasta agotadoras, pero creo que todos nos hemos nutrido de las enseñanzas de los expositores en esas oportunidades, ¿no? Hemos tenido incluso al doctor Hurtado Pozo, entre otros, al doctor Neira, un juez supremo que tenemos en la Corte, y otros catedráticos y también magistrados. En esta oportunidad, como en nuestra 8ª y última sesión del nuevo Código Procesal Penal, tenemos la oportunidad de escuchar pues al doctor Jean-Paul Taboada Pilco. Él le va a tocar el tema destrezas y habilidades para resolver recursos. Voy a dar lectura a la hoja de vida del doctor, la historia que tiene. El doctor Taboada Pilco es maestro y doctor en Derecho. Es juez titular del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo del Distrito Judicial de La Libertad. También es profesor de posgrado en la Universidad Particular Antenor Orrego de Trujillo, la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayoro de Huaraz, en los cursos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Asimismo, es docente de pregrado en la Universidad Particular Antenor Orrego de Trujillo, en el curso de Derecho Procesal Penal 1 y de Técnicas de Litigación Oral. El doctor Taboada Pilco es presidente fundador de la Academia Peruana de Jurisprudencia, miembro del Instituto de Ciencia Procesal Penal, es capacitador en la reforma procesal penal y en técnicas de litigación oral formado por el Centro de Justicia de las Américas, CEJA, en Santiago de Chile en el año 2009, por la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia, 2010, y por la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación en Miami, Estados Unidos de Norteamérica, en este año, 2013. Asimismo, el doctor, el expositor de esta tarde, es autor de 7 libros de compilación de jurisprudencia nacional y extranjera sobre el proceso penal acusatorio, con tendencia adversarial, y sobre el proceso constitucional de habeas corpus, publicados por prestigiosas empresas editoriales, esto desde el año 2009 hasta el 2011. También tenemos el correo electrónico por si alguien desea. El doctor Pilco también es consejero el miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, nombrado en este año por los jueces de la República. Bueno, con toda esa la presentación y sobre todo ya muchos creo que lo conocemos al doctor porque ha venido pues dando muchos temas con respecto al Código Procesal Penal y en realidad más que teórico es práctico, ¿no? Porque ya lo he leído, es juez en Trujillo y juez de la Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo. Con esos antecedentes, por cierto, envidiables, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro expositor en esta tarde, para comenzar esta reunión. Doctor. Tengan todos muy buenas tardes. En principio, tengo que agradecerles su presencia. Sé lo difícil que son estas fechas para todos nosotros. Yo ya mismo, en un par de horas, estoy viajando a la ciudad de Trujillo, donde está toda mi familia para poder celebrar las fiestas. Así que los felicito por estar presentes en esta última jornada, entiendo, ya de un curso bastante intenso que han tenido de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Bueno, entonces lo que me corresponde es tratar el tema relacionado con los recursos impugnatorios en el nuevo Código Procesal Penal 2004. Bien, para empezar les debo comentar o debo hacer un acto de sinceramiento y precisarles que quien les habla es juez de investigación preparatoria de primera instancia. Por tanto, lo que voy a brindar son algunas ideas que considero básicas respecto a la comprensión del sistema recursal en el
nuevo Código Procesal Penal, desde la experiencia de primera instancia, no de la experiencia como juez revisor de las decisiones impugnadas. Sin duda alguna no voy a agotar este tema. Lo que voy a hacer es darles algunas ideas debatibles, por cierto. Y empezamos ya mismo, porque lo que sí les prometo es terminar temprano. Bien, entonces, miren, hay dos formas de control de las decisiones jurisdiccionales. Una es el control horizontal y es un control más democrático. Implica que jueces de la misma instancia sean quienes revisen sus propias decisiones. Y de hecho que existen diversos recursos que han previsto esta tendencia hacia una mayor democratización del proceso penal. Por ejemplo, tenemos el recurso de reposición, la nulidad y el reexamen, siempre en el contexto del nuevo Código Procesal Penal. Eso implica que el mismo juez que emitió la decisión, a través del pedido de cualquiera de las partes, sea parte acusada o parte acusada, puede revisar la decisión objeto de cuestionamiento. Claro, acá hay un problema, que va a ser el mismo juez. Y entonces lo que se está proponiendo en el nuevo Código Procesal Penal, y esa es una propuesta personal, que de pronto en algún momento se materializará en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es que en los 23 distritos que aplican el nuevo Código Procesal Penal 2004, quedan 8 restantes, como Lima, el trabajo tiene que diseñarse de manera corporativa, en la cual el juez ya no se encuentra arraigado a un caso, a un proceso, a un número de expedientes, como funciona en un sistema inquisitivo, donde existe una prevalencia del control vertical. En la mayoría de países latinoamericanos que se han adscrito al sistema acusatorio con tendencia adversarial, el modelo organizacional de los jueces responde a principios y valores diferentes. Entonces, lo que estamos proponiendo es que los jueces estén arraigados no al expediente, sino a las audiencias. Me voy a explicar de otra forma. Se ha, creo, malentendido o se ha entendido de manera muy restringida que el derecho al juez natural o al juez predeterminado por la ley significa que el juez A es el que tiene que conocer desde el auto apertura de instrucción hasta la sentencia. Él y solo él. Y el contenido esencial del derecho al juez predeterminado por ley no es ese. Es simplemente que quien tenga que resolver un asunto de contenido penal sea un juez que tenga la competencia para ser juez. O sea, que tenga las capacidades, cualidades y nombramientos para desempeñarse como tal. Si esto es el contenido esencial del derecho o del principio de garantía al juez predeterminado por ley, entonces la visión cambia. Entonces lo que se está proponiendo en un sistema corporativo de gestión judicial es que el juez esté arraigado a la audiencia y no al expediente. De tal manera que un juez, por ejemplo, que dicta una prisión preventiva, más adelante, cuando el imputado peticione una cesación de la prisión preventiva, pueda conocerlo cualquiera de los jueces de investigación preparatoria que le corresponda conocer esa audiencia. Para esto tengo que precisarles que en el nuevo modelo, casi el 95% de los pedidos que hacen las partes, o sea, los fiscales y los abogados al juez, se resuelven en audiencias. Solo por dar un ejemplo. Si alguna de las partes presenta una nulidad, se genera una audiencia. Si alguna de las partes pide un reexamen de una medida restrictiva de derechos, audiencia. Si alguien pide un control de plazos, también audiencia. Si alguien solicita una tutela de derechos, audiencia. Todo se resuelve en audiencias. Si esto es así, entonces fíjense que el control horizontal tendría perfecta coherencia.
tal manera que jueces de la misma instancia, de la misma jerarquía, sean los primeros llamados a revisar las diversas decisiones de sus pares. Ese es el modelo que propongo. Por supuesto, ninguna de las cortes, de las 23 cortes de justicia del país, todavía no funcionan así y están teniendo serios inconvenientes por ello. En el sistema inquisitivo, por el contrario, existe un control vertical. El control vertical tiene un problema, que las decisiones de los jueces de primera instancia a priori resultan desvalorados. Y eso redunda en la legitimidad de las decisiones que deben tomar los jueces en el proceso. Entonces, básicamente son dos modelos. Modelo tradicional inquisitivo, el vertical, modelo democrático del sistema acusatorio con tendencia adversarial, apunta un modelo democrático del sistema recursal, modelo horizontal. Bien. Un control vertical necesario, por supuesto, es la apelación, la queja y, por supuesto, la casación. Ahora lo que quiero es directamente pasar a la casuística más importante respecto a los recursos impugnatorios en el nuevo Código Procesal Penal. No sé si me siguen, por favor. Ya, excelente. Entonces, pregunta, ¿puede declararse inadmisible el recurso de apelación de auto en segunda instancia cuando la parte apelante no concurra a la audiencia de apelación? Depende, sería la respuesta. Acá hay un tremendo problema interpretativo y es el siguiente. El Código Procesal Penal 2004 es claro, preciso, cuando se trata de la apelación de sentencias o incluso cuando se trata de recurso de casación. Allí, cuando se trata de estos dos recursos verticales, el Código establece de manera contundente que si la parte impugnante no se presenta a la audiencia de apelación de sentencia, entonces esta debe ser rechazada de plano, sin pronunciamiento de fondo. La norma se ha decantado porque habría una suerte de desistimiento tácito del recurso impugnatorio. En otras palabras, solamente podría existir pronunciamiento de fondo o de mérito en tanto y en cuanto el impugnante se presente a la audiencia y exprese oralmente la naturaleza del agravio de la decisión objeto de impugnación. Pero el gran dilema se presentó cuando se trataba de apelaciones de autos, porque allí la norma no es tan tajante, es aparentemente ambigua. Y la mayoría de los distritos judiciales que aplican el nuevo Código Procesal Penal concluyeron que la apelación de auto también merecía la presencia obligatoria del impugnante. Esto ha motivado una casación y un acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia y desde ambos contextos, casación y acuerdo plenario, han establecido que, siguiendo la literalidad de la norma sobre impugnación de autos, no es necesario que esté presente la parte impugnante. En otras palabras, en la apelación de autos se sigue la misma práctica de la vieja usanza inquisitiva. No es necesario que vaya el impugnante a expresar oralmente los fundamentos del agravio. Mi posición es que esta interpretación no resulta coherente con la lógica del nuevo sistema. Como dice un aforismo romano, de analogía, si se puede lo más, se puede lo menos. Si en un recurso ordinario tan importante como es la apelación de sentencia y en un recurso extraordinario como es el recurso de casación, se requiere la presencia de la parte impugnante en la audiencia de apelación, pues con mayor razón, se puede lo menos, con mayor razón, se deberá exigir para un recurso de apelación de auto. Pero esto va a contrasentido
ya les digo, con la interpretación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué están haciendo las Cortes actualmente? No están exigiendo la presencia obligatoria de la parte impugnante en la apelación de autos, siguiendo la línea interpretativa de la Corte Suprema. Pero tengo que aclararles que esa es la interpretación de la Corte Suprema ahora, en este contexto, actualmente, en esta coyuntura. Nada quita que más adelante pueda ser revisada esta decisión, como en muchos casos lo ha hecho la Corte Suprema, rectificando ciertas posiciones, sobre todo relacionadas con el nuevo Código Procesal Penal, solamente para recordarles un ejemplo. Inicialmente la Corte Suprema de Justicia interpretó que la tutela de derechos no se aplicaba para poder proteger el derecho a la imputación necesaria. O sea, no se podía cuestionar la disposición de formalización de investigación si ésta contenía una imputación oscura o ambigua, lo cual era absolutamente incorrecto. Luego, un año después, la Corte Suprema, en un acuerdo plenario extraordinario, el año 2012, se rectificó y sí lo permitió. Entonces, no es una novedad que puedan mejorarse las interpretaciones. Además, así funciona el derecho. El derecho no se congela en un determinado punto, siempre avanza, independientemente de sus intérpretes. Bien, siguiente. ¿Puede el agraviado no constituir un actor civil apelar una sentencia condenatoria? ¿Puede el agraviado no constituir un actor civil apelar el auto que declara fundada una excepción? En principio, el agraviado, en el nuevo Código Procesal Penal, tiene cada vez más derechos que los tradicionales. Y ello a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Castillo Páez versus Perú, donde allí se reconoció no solamente el derecho a una reparación integral derivada del ilícito penal por parte de la víctima, no solamente tiene derecho a una indemnización, como tradicionalmente se veía o se creía, sino que la víctima tiene derecho además a la justicia y tiene derecho a la verdad. De tal manera, la justicia del caso concreto implica que en un proceso penal se establezca una pena como consecuencia del delito. Y derecho a la verdad, que se esclarezcan los hechos a través de una decisión de fondo. Entonces, el artículo 95.1 ha establecido de manera muy diáfana que el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria, pero la condenatoria no. De tal manera que allí también queda en ciernes a futuro un pronunciamiento ya sea de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional en la medida que de pronto podría afectarse el derecho a la justicia si es que el agraviado no podría apelar una sentencia condenatoria. Eso todavía está por discutirse. Me refiero a que podría apelarla si es que la pena sería muy benigna o simbólica. Me refiero en esos términos. Bien. En la actualidad es bastante claro esto. El agraviado no puede apelar una sentencia condenatoria. Sí podría apelarlo en el extremo del actor civil de la reparación civil, si es que esta es diminuta a su pretensión. Fíjense que esto es bien interesante porque en un congreso sobre el nuevo Código Procesal Penal de todas las Cortes de Justicia realizada acá en Lima el año pasado, se discutió, por ejemplo, si el agraviado puede participar en una audiencia de prisión preventiva, la víctima del delito. Y la mayoría de los jueces acordaron que no tenía ese derecho. En realidad fue el único que dijo lo contrario. Porque recuerden cuál es la tendencia a nivel internacional sobre los derechos del agraviado. Tiene derecho a la justicia al caso concreto. Recuerden que la víctima es el sujeto principal de la relación jurídico-procesal penal. No es el Estado, es la víctima y el victimario. De ahí que se reconozcan diversos mecanismos consensuales de evitación del juicio y a veces de evitación de la pena, como el acuerdo reparatorio y el principio de oportunidad.
Tal manera que consideraba o considero yo que la víctima tiene mucho que decir en un proceso penal, tanto en medidas cautelares como respecto a la pretensión de fondo. ¿Puede el juez suspender los efectos de una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad efectiva de un condenado libre hasta que se resuelva el recurso? Este es muy sencillo el tema. ¿Qué pasa si un imputado se encuentra con la medida de comparecencia simple y se trata de un delito de tenencia ilegal de armas de fuego, por eso en el artículo 279 del Código Penal? Generalmente en ese tipo de procesos, es una práctica que he podido observar en diversos distritos, se impone una medida distinta a la prisión, ya sea comparecencia simple o con restricciones. Entonces el imputado durante todo el proceso ha estado en libertad. Pero como no hay ninguna circunstancia atenuante, digamos que ese es el ejemplo, se le va a aplicar la pena mínima, que es de 6 años. Y como es 6 años, tiene que ser efectiva. Bueno, el artículo 402.2 permite que el juez penal, que va a ser el unipersonal quien va a imponer la sentencia, ante la presentación de un recurso de apelación pueda suspender los efectos de esta sentencia condenatoria. Y se dé el contexto incluso de que se discuta si corresponde o no una prisión preventiva. Evidentemente el que va a tener que discutir ello es el fiscal. El fiscal tendrá que pedirle al juez que esa sentencia que es pedido se ejecute en forma inmediata o que se le imponga una prisión preventiva, que los efectos son los mismos. De tal manera que con esta norma se está privilegiando dos aspectos. Uno, la presunción de inocencia, dado que esta solo se destruye cuando hay una sentencia condenatoria firme. Y lo segundo, se está favoreciendo la libertad. La libertad como regla general del estado del imputado durante todo el proceso. El estado natural de un imputado debería ser el de libertad hasta que se resuelva en definitiva su situación procesal. Bien. ¿Puede la Sala Penal de Apelaciones en segunda instancia condenar vía apelación a un imputado que ha sido absuelto en primera instancia? Este es otro tema interesantísimo que ha motivado hasta tesis académicas. El Código Procesal Penal, en el artículo 425.3b, sí lo permite, pero creo que ello entra en colisión con diversas normas internacionales de protección de derechos humanos. Específicamente entra en conflicto con el artículo 8.2e de la Convención Americana de Derechos Humanos y específicamente colisiona con el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Permítame leerle qué precisa esta norma internacional ratificada por nuestro país. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito en la ley. Bien. Fíjense que ese derecho está reconocido a favor del imputado. Es decir, el imputado tiene el derecho a que un fallo condenatorio sea revisable por otra instancia. El imputado. Y eso tiene un sentido. El sentido es la presunción de inocencia. El sentido es que el imputado resulta la parte más débil de la relación jurídico-procesal penal. El sentido es que tiene que existir una certeza subjetiva positiva para que se le imponga una condena a un ciudadano. Son exigencias propias de un Estado democrático de derecho. Y si eso le sumamos además el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos todo el engranaje internacional para poder concluir de manera contundente que el artículo 425.3b del Código Procesal Penal de 2004 es inconstitucional. Pero resulta que la Corte Suprema ha argumentado exactamente lo contrario. Son posiciones. Yo les doy cuál es la normatividad que respalda esta posición. Entonces, el derecho es que alguien me revise mi condena. Ese es el derecho.
en estándares internacionales. Yo estimo que allí el Tribunal Constitucional tiene que tener un pronunciamiento. Bien. Siguiente caso. La competencia material de la Sala Penal de Apelaciones para valorar pruebas actuadas en juicio invocadas en la sentencia de primera instancia constituye una violación al principio de inmediación. Depende, pues, depende, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una declaración testimonial, considero que sí se afectaría el principio de inmediación, salvo que el testigo nuevamente vaya a segunda instancia. Es bastante discutible, por cierto, porque se menciona de que hay un conjunto de factores que le permiten a un juez determinar, factores psicológicos, factores de comportamiento gestual, que le permiten a un juez de primera instancia que esté en contacto directo con dicho testigo, determinar si le cree o no le cree. Además, todo el juicio se basa en ello, la credibilidad o no del testigo. Todas las técnicas de litigación que entiendo deben haber llevado también en este curso, están relacionados, el examen directo, el contraexamen, están todos direccionados a restar o sumar credibilidad. Así que hay una posición doctrinal muy fuerte en el sentido de que solo la prueba documental podría valorarse en sede de segunda instancia, más no los órganos de prueba, si es que son objeto de cuestionamiento, por supuesto. Ahora, esto también es discutible, porque, por ejemplo, yo he advertido que mucho se utiliza en un sistema inquisitivo el careo, o sea, la confrontación de dos órganos de prueba con versiones contradictorias. Y entonces el juez observa atentamente esta discusión que va a existir entre un testigo y otro respecto a la afirmación o negación de un hecho. Yo tengo mis serias dudas ahí porque ¿qué experticia tiene el juez para determinar si una persona porque miró a un costado, porque miró para abajo, porque estaba nervioso, miente o no miente? ¿De dónde extraen el argumento base para determinar que si un testigo se pone nervioso está mintiendo? ¿Cuál es su base? ¿Dónde está eso? Ese es un prejuicio. Porque puede ser que esté nervioso porque nadie está acostumbrado a ir a un estrado judicial y estar en ese contexto de gritarse con otro testigo. Entonces, son temas que deben nuevamente discutirse, salvo que tengan una muy fuerte especialidad en uno de los aspectos de la psicología específica, cómo detectar mentiras, que sí la hay, pero implica una serie de elementos y previo análisis del sujeto a ser analizado. Entonces, esa es una forma de averiguación de la verdad propia de un sistema inquisitivo donde existía libre valoración de la prueba. Entonces, no tenía mucha exigencia de argumentación, el por qué le creía a uno o a otro. Pero actualmente yo pongo en serias dudas esa famosa prueba de poner a un testigo en contra de otro para ver a quién le creemos. El careo, ¿no? Careo que le llamo, ¿no? El careo parte de una situación muy ingenua, ¿no? Parte de la idea de que una de las partes va a decir, sí, señor juez, lo siento, este señor me ha enrostrado la verdad, lo lamento, he mentido. Pero así no funcionan los hechos, ¿no? Eso podrá pasar en algunas películas probablemente. Pero en la realidad rarísimo que funcione algo así, ¿no? Bien. Finalmente, neves in idem. La apelación de la sentencia absolutoria constituye una violación a la garantía del neves in idem, no dos veces sobre la misma cosa. Lo que pasa es que esta tendencia viene de Estados Unidos, porque ahí funciona la lógica del jurado.
Entonces, ciertamente, tiene total justificación en ese modelo, que es un modelo netamente adversarial. Nosotros nos hemos afiliado a un tipo de proceso penal diferente. Por eso le llamamos sistema acusatorio con tendencia adversarial o con rasgos adversariales. Netamente adversarial no lo es, donde sí lo tiene una gran preponderancia, por ejemplo, el Ministerio Público. No, yo creo que no existiría una vulneración al nebis in idem, porque esta, según todo el engranaje normativo, constitucional y procesal penal, funciona cuando hay una sentencia firme, ya sea absolutoria o ya sea condenatoria, donde ahí sí hay un pedimento de poder nuevamente perseguir al mismo sujeto agente. Pero les diré que el nebis in idem es absoluto cuando se trata de una sentencia absolutoria y es relativo cuando se trata de una sentencia condenatoria, porque la sentencia condenatoria firme puede ser objeto de revisión y de hecho que hay una acción de revisión en el nuevo Código Procesal Penal que sin límite de tiempo permite revisar estas sentencias si contienen un aspecto distorsionador de esa decisión. Imagínense que el magistrado estuvo amenazado de muerte y se vio obligado a emitir una sentencia absolutoria y eso se llega a demostrar en otro proceso. Hay diversas causales que permiten la revisión del nebis in idem siempre y cuando sea una sentencia condenatoria. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro porque eso se condice nuevamente con el favorecimiento de la libertad del imputado. Bien, yo he creído importante hacer este brevísimo resumen, siempre en el contexto de las fiestas en las cuales nos encontramos. Y con eso me despido. Muchísimas gracias. Sí, bien, gracias. Damos gracias a nuestro expositor, ha sido bastante breve y puntual sobre todo, ¿no? Como ya dijo, también él tiene que viajar a la ciudad de Trujillo, pero de todas maneras está dispuesto a absorber algunas inquietudes que pueda tener el público en esta oportunidad. Si hay alguna pregunta que pueda sobre el tema, por supuesto, con todo gusto él va a absorberla. ¿Alguna pregunta? Van pensando, me quedo un poco con la duda lo siguiente, doctor. Usted señalaba que el nebis in idem funciona siempre y cuando la sentencia sea absolutoria, pero no cuando es condenatoria, ¿no? Y en el caso, también mencionó ahí de que si es que la sentencia que le emitió el juez fue porque estaba bajo amenaza en una hipotética sentencia absolutoria. Si después se llega a la casi convicción, bueno, ya hay indicios de que el juez que emitió la sentencia absolutoria estuvo amenazado de muerte a él o a su familia. ¿Qué podría hacerse en este caso con respecto a al primer caso, independiente que después también tendrán que procesarlo pues, a las personas que intervinieron para la amenaza o coacción al juez? En el primer caso que absolvió el juez, ¿qué pasaría con esa sentencia? ¿Definitivamente siempre será cosa juzgada porque fue absuelto el procesado o acusado en este caso? Bien. Conforme al diseño de nuestro Código Procesal Penal, la acción de revisión, que eso es una demanda, no es un recurso impugnatorio, sino una nueva demanda, que, si digamos, hacemos el paralelo en el Código Procesal Civil, sería la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Esta responde a causas específicas, pero solamente está diseñado para la sentencia condenatoria, no la absolutoria. Entonces, allí no habría, entiendo yo, desde el Código Procesal Penal del 2004, un mecanismo que le permita a la parte afectada, en todo caso con esa decisión, revisar una sentencia absolutoria. Lo que pasa es que esto tiene una base, una ideología, y es que, en realidad, cuando en un proceso penal estamos frente a una lucha dispar, una lucha del Estado contra el ciudadano.
del Estado, entiéndase a través de todos sus órganos de poder. Uno de ellos es evidentemente el Ministerio Público como titular exclusivo del ejercicio de la acción penal y a su vez del engranaje ejecutivo que es la Policía Nacional con todas sus dependencias de investigación. Entonces, por eso es que las diversas normas procesales se decantan en favor de la parte más débil de la relación, que es sin duda el imputado. Lo mismo podría suceder cuando se trata de un proceso de carácter laboral, donde las diversas presunciones siempre van a jugar a favor del trabajador. Esa es la misma tónica, la misma lógica que subyace a esta norma. Muy amable, doctor. ¿Alguna pregunta del público? Excepto, creo que lo que quiere es que ya debo callarme. En realidad, como dijo el doctor, ¿no? El día de hoy ha sido un poco difícil. Felicitamos de todas maneras definitivamente a los que han venido en esta oportunidad porque han hecho de un esfuerzo hasta un sacrificio. No está el momento como para estar en este tipo de certámenes, pero de manera muy especial de la Comisión de Capacitación del Área Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, las felicitaciones a todos ustedes. Y también, por supuesto, están ya todos son conocedores que en los próximos días vamos a elaborar los certificados por esfuerzo, sacrificio y sobre todo por haber participado en estas 8 o 7 sesiones del curso de implementación del nuevo Código Procesal Penal. No habiendo más preguntas, el doctor ha sido más bien claro, definitivamente eso sí, soy uno también de los admiradores del doctor desde hace unos 4 años que lo vi por primera vez cuando pues hablaba de la bondad del Código Procesal Penal de 2004 y definitivamente pues nosotros acá en Lima todavía somos bastante inquisitivos, sobre todo los jueces, ¿no? Y también por supuesto el personal de auxiliar jurisdiccional, pero debemos ya alimentarnos de esta nueva tendencia del Código Procesal Penal en la cual pues predomina, como dice, un sistema adversarial con rasgo, con tendencia adversarial. Bueno, siendo esto así, a nombre del doctor Guillermo Taboada Pilco, no ha habido más preguntas. A nombre de la Comisión de Capacitación del Área Penal, el doctor Aldo Figueroa Navarro, que en esta oportunidad no ha podido estar presente con nosotros, el doctor Iván Alberto Sequeiro Vargas, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, y el doctor Domingos Aro, director del Centro de Investigaciones Judiciales. Para mí es un honor entregarle este diploma, este certificado por haber participado en esta oportunidad. Doctor Jean Paul. Gracias. Muy amable. Y un certificado para usted. Gracias. Bueno, señores, nuevamente felicitando y agradeciendo por su asistencia. También les comunico que el próximo año también seguiremos con la misma tendencia de llevar pues, seminarios con el fin solamente de que nuestro personal de la Corte de Lima y también, por supuesto, todos los que puedan participar, ya nos preparemos para la pronta vigencia en Lima y Lima Sur, Lima Norte, Callao también, del nuevo Código Procesal Penal. Estaremos comunicando a través del sistema que tenemos en la Corte, ¿no? El Grupo WISE, y también que eso es del Poder Judicial para el próximo año. Siendo la hora avanzada, ya dentro de la hora, el horario que está señalado en el programa, como representante de la Comisión de Capacitación del Área Penal, Alberto González, juez titular del primer juzgado penal de segundo de Lurigancho, doy pues por clausurado este curso y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Stay, but I know that it's